Buenos días, niños del quinto grado. Hoy vamos a trabajar en ciencias naturales en dos cosas, con el tema, el contenido en sí de ciencias naturales y con el proyecto institucional que estamos con la tolerancia en este mes. Bueno, vamos a ver primeramente un video. Entonces, vamos a ver. Voy a empezar Bienvenidos de nuevo a su canal Geología Activa. Vamos Que vean el video hasta el final. Ahí. Respuesta que ofrece la roca a estar sometidas a esfuerzos compresivos. Esos son los pliegues. La aparición de este tipo de deformación se debe a que la relación entre el esfuerzo y la deformación de los materiales, o de las rocas en este caso, se encuentra en la etapa de plasticidad. La geometría de los pliegues se observan en rocas sedimentarias. Si quieren conocer un poco más sobre las rocas sedimentarias, acá arriba en las tarjetas les dejo mi video sobre estas rocas para que vayan a verlo. También se encuentran en rocas volcanosedimentarias y metamórficas. La mayoría de los plegamientos pues son el resultado de la deformación de la corteza o de la deformación cortical. Otra definición de pliegue geológico se puede decir que son el resultado directo del desplazamiento de los bloques a lo largo de una falla. Es decir, que los pliegues son consecuencia directa del movimiento y progreso de las fallas geológicas. También tengo un video sobre las fallas geológicas. Si quieren verlo, se los dejo aquí arriba en las tarjetas. Ahora les voy a explicar un poco sobre las partes o elementos de los pliegues. Voy a comenzar con los flancos, también conocidos como limbos. Son los planos laterales que conforman el pliegue. Se necesitan de al menos dos flancos para conformar un pliegue. También se los puede interpretar como la superficie de estratificación del pliegue. La cresta es el punto más alto de un pliegue anticlinal. Ya más adelante les voy a explicar qué es un pliegue anticlinal. El seno es el punto más bajo de un pliegue de tipo sinclinal. También más adelante les voy a explicar qué es un pliegue sinclinal. El punto de inflexión es el punto medio de un pliegue donde la curvatura pasa de cóncava a convexa o al contrario. La charnela es la línea de máxima curvatura o de unión de los puntos de los flancos. Puede ser tanto en la parte alta como en la parte baja del pliegue. El núcleo es la parte más comprimida y más interna del pliegue. La superficie axial o plano axial es un plano imaginario formado por la unión de la charnela de todos los estratos que la conforman. Y por último, el eje del pliegue es una línea imaginaria formada por la intersección del plano axial con un plano horizontal. Siguiendo con los términos que deben conocer sobre los pliegues geológicos, les voy a hablar sobre el ángulo plunge o ángulo de inmersión. Es otro término que deben conocer, ya que todos los pliegues no necesariamente son horizontales. Muchos de ellos tienen un ángulo con respecto a la horizontal. En definición, el ángulo de inmersión es aquel que forma el eje del pliegue con un plano horizontal. Este tipo de pliegues son conocidos como pliegues de inmersión. Estos pliegues se van a observar en el campo, no de forma cilíndrica, normal como todos los pliegues, sino de forma cónica. A continuación, les voy a hablar un poco sobre la clasificación de los pliegues. Los pliegues se pueden clasificar de diferentes maneras según su forma y geometría. Voy a comenzar explicándoles la clasificación de los pliegues según su geometría. Según su geometría tenemos los pliegues cilíndricos. Son aquellos en los que el eje es rectilíneo. Si el eje es horizontal, hablaríamos de pliegues cilíndricos horizontales. Pero si el eje está inclinado, se denominan cilíndricos con inmersión. Estos pliegues pueden ser generados teniendo una línea recta y moviéndola paralela a sí misma en el espacio. El otro tipo de pliegues son los pliegues no cilíndricos. Estos son aquellos que no cumplen las condiciones básicas de los pliegues cilíndricos, es decir, que el eje del pliegue no es rectilíneo. Los ejemplos básicos de estos pliegues son los conocidos como cubetas y domos. Esta clasificación que les voy a explicar a continuación es la clasificación más importante para los geólogos, es la más usada. Y es la clasificación que se da por la disposición de sus capas y se da en dos tipos. La primera, los pliegues anticlinales,
es cuando la deformación de las rocas presenta una concavidad orientada hacia el interior de la Tierra, cuyo núcleo está constituido por las rocas más antiguas de la serie plegada. El sinclinal se produce cuando la deformación de las rocas presenta una concavidad orientada hacia el exterior de la Tierra y cuyo núcleo está constituida por las rocas más jóvenes de la serie plegada. Aquí les muestro cómo se pueden ver unos ejemplos reales en campo. La clasificación de los pliegues, según su forma, es una clasificación netamente estructural. Les voy a explicar a continuación. Los pliegues antiformes son aquellos pliegues que son convexos hacia arriba. Todo pliegue antiforme de primera generación es un anticlinal. Por otro lado, los sinforme son aquellos pliegues que son cóncavos hacia arriba o convexos hacia abajo. Todo pliegue sinforme de primera generación es un pliegue sinclinal. Existe también una clasificación para los pliegues según su plano axial, donde se encuentra dividido en 3 tipos. Se conocen como pliegues rectos cuando contienen un plano axial vertical, inclinados o tumbados cuando el plano axial forma un ángulo con la vertical, y recumbentes cuando el plano axial se encuentra muy inclinado, incluso horizontal o más. En estos casos se produce una inversión del registro estratigráfico, es decir, rocas más antiguas sobre rocas más jóvenes. Acá les muestro un ejemplo real y cómo se ven en la naturaleza estos pliegues. También existe una clasificación de los pliegues por su simetría. En los pliegues simétricos, el ángulo que forman los flancos con la horizontal es aproximadamente el mismo. En los pliegues asimétricos, los dos flancos tienen inclinaciones claramente diferentes. Aquí tienen ejemplos reales de este tipo de pliegues. La vergencia es otro de los términos básicos que deben conocer sobre los pliegues geométricos. Bueno, hasta aquí. Entonces estuvimos hablando un poquitito de los pliegues y vamos a ir respondiendo a las preguntas que dice, ¿qué son los pliegues? Y vamos a responder ahí. Los pliegues son ondulaciones más o menos bruscas que forman las capas sedimentarias al ser modificadas en su posición natural. Esa es la respuesta. El B, ¿cómo se clasifican los pliegues? Los pliegues se clasifican en, vamos a ver, por la disposición de sus capas, anticlinal, ciclinal, monoclinal. Por su simetría, simétrico, asimétrico. Por la inclinación del plano axial, recto, inclinado, tumbado, invertido. Entonces, esa es la respuesta del ejercicio el B. Ahora vamos al proyecto institucional, la tolerancia. Dice, reflexiono, no todas las mascotas demuestran el mismo comportamiento y las mismas actitudes. Cada uno es diferente. ¿Cómo demuestro tolerancia hacia las mascotas? Dice. Entonces, cada uno sabemos que hay mascotas que de repente son demasiado traviesos y otros, por ejemplo, son demasiado barullentos, ¿verdad? Ladran mucho, ladra constantemente. Entonces, nosotros tenemos que tolerar porque según la especie, según la raza de cada animal, ellos tienen un comportamiento que forma parte de su raza. Entonces dice, no todas las mascotas demuestran el mismo comportamiento y las mismas actitudes. Cada uno es diferente. Y las mascotas no solamente son los perros. Entonces, ¿cómo demuestro tolerancia hacia la mascota? ¿Cómo voy a tolerar a las mascotas, verdad? Jugas con ellos, le haces pasear, ves su comportamiento, trata de no molestarle, etc. Ve, escribo qué mensaje puedo dejarle a una persona que tiene mascota y no sabe cómo tratarlo. Entonces vas a escribir ahí qué mensaje le vas a dar a esa persona. Y se dice dibujo y pinto o recorto y pego imágenes de una mascota. Entonces vas a dibujar, pintar o recortar y pegar.